Bueno, vamos a presentar al doctor José María Malfaz. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, certificado de especialidad en endodoncia por la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, Estados Unidos. Es presidente de la Asociación Española de Endodoncia, especialista miembro activo de la Asociación Americana de Endodoncia, ha recibido numerosos premios de carácter científico, es dictante de cursos y conferencias a nivel nacional e internacional y tiene práctica privada dedicada exclusivamente a la endodoncia, microcirugía endodóntica y traumatología dental en Valladolid desde el año 1994. Muchas gracias. No, gracias. Primero, muchas gracias, Mónica, por haberme invitado. Gracias a todo el comité científico y sobre todo gracias a todos los asistentes a estas jornadas. Es muy importante para todas las especialidades de la odontología que la gente sepa en qué podemos ayudarles y en qué cosas podemos hacer. Me imagino que vosotros entendéis lo que es una endodoncia. La endodoncia es lo que vulgarmente se llama matar el nervio, revitalizar, lo que sea, pero realmente la endodoncia es algo mucho más complejo que todo eso. La endodoncia es el tratamiento del interior del diente y de todos los tejidos que rodean al propio diente. Y todo eso incluye muchos tipos de terapias, fundamentalmente 4 tipos de terapias. Una que es cuando el nervio, la pulpa, el tejido vasculonervioso que hay dentro del diente, se puede intentar conservar con una protección. Después tenemos los tratamientos no quirúrgicos, tanto de endodoncia como de retratamiento de la endodoncia, los tratamientos quirúrgicos y retratamientos quirúrgicos de la endodoncia. Y un factor que se nos olvida a todos es que la endodoncia ocupa también lo que es la traumatología dental. Es decir, esos accidentes que tenemos todos, esos accidentes que mal tratados o no tratados apropiadamente, lo que van a hacer es complicarse, hacer situaciones poco predecibles. Y eso es fundamental. Todos los aquí presentes tienen que tener en cuenta que para minimizar riesgos y complicaciones tenemos protocolos. El más actualizado es el de la Asociación Internacional de Traumatología Dental, que lo tenéis aquí. Esa es la página web. Podéis acceder a esa página web y tenéis unos protocolos actualizados para cada tipo de trauma. El trauma no es solamente partir una esquinita o una abulsión o partir una raíz. Lo que es la traumatología dental incluye muchísimas cosas, entre ellos una entidad más o menos desconocida que es la luxación lateral. Pero bueno, todos estos protocolos sirven para minimizar todo tipo de posibles complicaciones, tanto reabsorciones, necrosis, reabsorciones, cambio de coloración, calcificaciones. E intentar que ese diente llegue a la edad adulta o intentar mantener ese diente. Pero en la endodoncia no es mantener dientes, sino la endodoncia es también conservar o generar hueso o mantener o generar la papila en ese punto. Como estamos en el Centro de Enfermedades Raras, a mí cuando la doctora Cano me dijo tienes que hablar y todo eso, ella me conoció dando un curso de tratamiento de endodoncia en pacientes con necesidades especiales. Y prácticamente, como he escuchado antes, las enfermedades raras es carne de cañón para tratamiento en pacientes en situaciones especiales. ¿Y cómo funciona esto? Pues la verdad que para que un tratamiento de conductos funcione bien o sea predecible en un paciente con necesidades especiales, debe estar hecho por especialistas o por gente que sea muy mañosa haciendo esto. Lamentablemente en España no están reconocidas todavía las especialidades, por eso no podemos hablar de la palabra especialista. Estoy especializado en Estados Unidos, pero en España lamentablemente no, es de los pocos países donde no están reconocidas ninguna de las especialidades. Ortodoncia me parece que es la próxima que se va a reconocer, pero las demás somos como el patito feo de la odontología. Pero bueno, en fin, son problemas burocráticos. ¿Por qué el especialista es el que tiene que hacer el tratamiento de conductos en un paciente con necesidades especiales? Porque es el que tiene más habilidad en hacerlo en una sola sesión. Y en pacientes complejos habrá que hacerlo incluso bajo anestesia general.
Y eso es fundamental porque cada paciente es un mundo. Enfermedades raras hay muchísimo, pacientes con necesidades especiales hay muchísimo. O sea, todo ese abanico de situaciones es muy compleja. Tanto por el trato del paciente, por la anatomía de la propia boca, la anatomía de cada pieza dental y la estrategia dentro de todo el sistema estomatognático. Y esos tratamientos funcionan y funcionan relativamente bien. Es decir, para medicina, que un diente se mantenga un año en la boca a un 97.4% es muy importante, con una tasa de fracaso del 2.6. Este trabajo, por ejemplo, está hecho solamente con 270 endodoncias. Eso es un índice muy bajito. Pero un compañero mío en Estados Unidos, Robert Salarvi, hizo otro estudio. Un estudio en endodoncias normales y corrientes hechas por cualquier persona, no hace falta ser especialista, sino por cualquier dentista, cumpliendo unos parámetros mínimos. Dique de goma, cemento, o sea, material en condiciones, siguiendo lo que es la pauta de un tratamiento de conducto. Mirar el número de pacientes que estudió, 1.460.000 pacientes. Y se vio la supervivencia a 8 años. De los 8 años, el 97% seguía en boca. Eso es una tasa de éxito muy, muy buena. Y de ahí aprendimos varias cosas. La primera, que el 0,5% de todos los casos podían acabar en cirugía, en endodoncia quirúrgica o en endodoncia no quirúrgica. Y el fracaso se daba en los 3 primeros años, sobre todo. Y el 83% de todos ellos era por un fracaso porque no estaban no habían protegido la muela, es decir, no tenían corona o no tenían incrustación. Eso es fundamental. El mayor índice de fracaso de las endodoncias no es el propio tratamiento que hacemos nosotros, sino la reconstrucción posterior, la oclusión. ¿Entendido? Eso desde los estudios de los años 70 de Washington ya lo sabemos. ¿Cómo se traduce eso en un paciente de necesidades especiales? Pues exactamente igual. Es decir, que todo ese índice de fracaso o no fracaso no se ven las letras porque aquí abajo tenemos el estudio y la supervivencia con corona y sin corona. Estamos aproximadamente con corona en el 95% de éxito y de supervivencia y baja hasta un 70% si el diente no está protegido posteriormente. Es decir, que fundamentalmente la endodoncia tiene que estar bien rematada. Es decir, una endodoncia por sí sola no funciona. Tiene que estar bien sellada. Y todo esto funciona, todo esto tiene sus índices. Y quiero llegar a un punto, porque nada más yo he llegado tarde porque vengo de Valladolid y eso es una ventaja y una desventaja, porque vienes corriendo y yo a las 3 de la tarde sigo la consulta, o sea que es un poco complicado. Pero el ponente anterior estaba hablando, en la mesa redonda, hablando de los bifosfonatos y de todos estos tratamientos. Realmente la endodoncia es un tratamiento indicado cuando el paciente está bajo este tipo de tratamiento, puesto que es muy poco agresivo para el hueso. Pero tiene que cumplir ciertos parámetros, es decir, no todo vale en el tratamiento de conductos. Primero, mirad, en este artículo viene bien descrito. Ojo con las anestesias, tienen que ser sin vasoconstrictor, hay que dañar lo mínimo posible lo que es la encía. Siguiente punto, aislamiento, clamp. Eso es fundamental en endodoncia. Pero ojo con el clamp, no tiene que pinzar o no tiene que dañar lo que es la encía. Siguiente punto fundamental. Cuando hacemos nuestro tratamiento no podemos castigar lo que es el ápice. No podemos sobrepasar material ni sobrepasar limas. Es decir, hay que conservarlo lo máximo posible. Y eso es los valores mínimos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente tratado con bifosfonatos, que cada vez es más frecuente. ¿Y por qué cada vez es más frecuente? Pues porque es un medicamento que realmente funciona y es necesario para compensar otras cosas en el cuerpo humano. Es decir, que lo que unas cosas nos controla o nos llega a curar, nos perjudica para otras. Es un efecto colateral, pero la endodoncia juega un papel fundamental en esos casos. Incluso hacemos el tratamiento de conductos temporales, es decir, en dientes que están completamente destruidos, podemos hacer el tratamiento de conducto en esas raíces que quedan, simplemente porque ese paciente no se puede manipular en ese momento quirúrgicamente. Entonces podemos hacer un tratamiento temporal muy conservador
para minimizar el daño al hueso. Realmente, para que lo entendáis, los que no sois del sector, la endodoncia va por varias fases. La primera fase, como todo, es el diagnóstico. Eso es fundamental en cualquier patología del cuerpo humano, en cualquier especialidad de la medicina. Lo principal es hacer un buen diagnóstico. Y en endodoncia, el diagnóstico no solamente es la pulpa, no es, ay, pues, como decimos vulgarmente, los pacientes me dicen, ay, que me va a matar el nervio. No, perdona, esto es mucho más complicado. La endodoncia hay que ver lo que es la parte pulpar, que es lo que está dentro del diente, y la parte exterior del diente, que es el estado periapical. Hay que ponerle a cada patología y a cada cosa un nombre y un apellido. Es decir, el estado pulpar, la pulpa puede estar sana, podemos tener una pulpitis asintomática, una pulpitis sintomática, reversible, irreversible, o sea, tenemos que clasificar qué tipo de daño o lesión tiene la pulpa. Y no nos olvidemos que la pulpa o el tejido vasculonervioso puede haber necrosado, o sea, poner el nombre de necrosis pulpar. O que nos venga el paciente con el tratamiento ya iniciado por otro compañero. Es decir, que, oye, José María, intenta porque yo no encuentro los conductos o lo que sea. Es decir, un tratamiento que se ha complicado en la consulta de otro compañero. O que ya le han hecho una endodoncia. Oiga, doctor, me han hecho ya una endodoncia, ¿por qué me tiene que repetir una endodoncia? Porque la endodoncia puede fallar, puede fracasar o puede estar no correctamente realizada. Y a su vez tenemos que ver el estado periapical, porque para nosotros es fundamental el hueso. ¿Vale? Somos generadores de hueso. El hueso puede estar sano, podemos tener una periodontitis apical sintomática, asintomática, podemos tener un absceso crónico o agudo. Es decir, que tenemos que clasificar con nombres y apellidos en qué situación patológica estamos. Y eso es fundamental. El aislamiento. Cuando hablamos de aislamiento, es una de las claves de la endodoncia. No podemos trabajar sin aislamiento en endodoncia. Aislamiento es este dique de goma que se pone para aislar el campo de trabajo. Trabajar sin aislamiento en endodoncia es como trabajar sin guantes y con las manos sucias. Es decir, que todo el mundo se quede en la cabeza la siguiente frase: la saliva no forma parte de la endodoncia ni de la irrigación. ¿Vale? Es decir, que la saliva es el mayor contaminante. No, pero ya me he jugado. No, es el mayor contaminante. Esto es como operar a corazón abierto sin guantes y con las manos sucias. Es decir, tú puedes hacer un tratamiento muy bonito, es que la verdad que hay, qué bonita esta radiografía, y estar completamente contaminado. ¿Vale? Luego veremos algún caso. Dique de goma hay mucho, pero hay que estar completamente aislado. Pero, como todo, cuando decimos siempre, siempre, nunca, nunca en medicina, eso tampoco es verdad. Porque hay situaciones que por lo que sea no podemos. Este es un caso de un niño que tenía un labio leporino muy complejo, muy abierto, toda la parte central era completamente móvil, estaba en tratamiento con expansores, con regeneración de hueso, y a través de un programa pulpar yo tuve que tratarle como pude. No podíamos aislar de ningún modo. Tienes que intentar solventar el problema. Y este es de los pocos casos que yo he trabajado sin aislamiento. Pero lo tienes que hacer. Pero no por norma general se puede trabajar sin aislamiento. De hecho, incluso para hacer una radiografía tienes que hacer una radiografía externa, o sea, no puedes hacer una radiografía intraoral como las que solemos hacer, porque no hay forma humana de manejar este tipo de casos súper extremos. Es decir, pues cuando nosotros los médicos decimos nunca, es en el 99%. Cuando decimos siempre, es en el 99%. Pero nunca lo tomemos al pie de la letra. Es decir, que tenemos que tener cierta flexibilidad. La apertura de las muelas, es que hay que hacerla, no. La apertura de la muela tiene que ser lo más conservador posible, lo más pequeña posible, pero lo suficientemente amplia para tú poder trabajar. Antes se tendía a aperturas muy grandes y ahora se tiende a aperturas más pequeñajas. Y así podemos quitar interferencias y podemos hacer nuestro trabajo, longitud de trabajo. La longitud de trabajo se hace ahora por medios eléctricos, o sea, por localizadores lápices, o sea, no hay que hacerlas a ojo como se hacían antaño, o por la propia experiencia del profesional. Después tenemos lo que es la preparación y la limpieza de los conductos, es decir, nosotros trabajamos con una especie de limas. ¿Alguien aquí le han hecho alguna endodoncia en la boca? ¿De vosotros? ¿Algo? Pues todas esas limas que os meten, que es un poquito desagradable,
Antes eran manuales y ahora son mecanizadas. Pero todas esas limas mecanizadas no sustituyen a las manuales. Las manuales siguen formando parte de nuestro arsenal, pero reducen el tiempo de trabajo. Una vez que tenemos todo eso limpio, y la saliva no ha formado parte de todo ese sistema, porque no podemos permitirnos contaminarlo, hay que limpiar todo eso, hay que sellar. Y hay que sellarlo con materiales que actualmente estamos cambiando a sistemas biocerámicos. Estos son los más que están de moda ahora mismo, que son sistemas, la verdad, que mucho más caros, pero son como más cómodos o más rápidos de sellar, con unos medios también químicos que nos permiten reducir el número de bacterias que pueden haber quedado dentro de los conductos. Es decir, tenemos también lo que son pHs altísimos, o sea, el biocerámico actúa también con cierta actividad. Pero claro, la endodoncia no acaba ahí, como dijimos antes, acaba lo que es en el sellado de la corona. Es decir, nunca una endodoncia, y cuando digo nunca, nunca en el 99% de los casos, nunca se puede dejar o tener una endodoncia al aire. Ay, es que me hicieron una endodoncia y es que se me cayó el empaste hace 2 meses. Esa endodoncia ya puede estar muy bonita, pero lo más seguro que esté contaminada. Hay estudios que dicen que incluso a la primera semana ya se está contaminando un tratamiento de conductos en contacto con la saliva. Para los que sean aquí profesionales, intentar evitar, cero, no vale para nada, esos selladores que se ponen, que son fotopolimerizables, que se quitan con una sonda, que son comodísimos, eso no está sellando. Hay que sellar muy bien la cámara pulpar después de un tratamiento. Esos son los conceptos básicos para que una endodoncia funcione. ¿Entendido? Entonces, el diagnóstico de la endodoncia ha mejorado mucho. Es decir, siempre hay que hacer una buena exploración, una buena anamnesis, una exploración física, clínica, radiológica, y tenemos muchísimas pruebas. Pero en lo que más hemos mejorado en los últimos tiempos es en la radiología. Tenemos radiología en 2 dimensiones y radiografías en 3 dimensiones. Pero claro, esta es mi consulta. En la consulta podéis ver en la pantalla grande, en esta pantalla grande, estoy con radiografías en 2 dimensiones y radiografías en 3 dimensiones, porque eso ha cambiado todo ese paradigma. Trabajamos con magnificación, en este caso con microscopios, es decir, ese tipo de microscopios porque tenemos que trabajar en espacios muy pequeños y dentro de la muela. No vamos a trabajar a ciegas. Y ahora para ayudar a desinfectar estamos utilizando este sistema de láser. Es decir, que estamos cada día mejorando y minimizando e intentando cumplir los principios biológicos para que eso esté lo menos contaminado posible. ¿Podemos esterilizar un conducto o una endodoncia? No. ¿Podemos tal? No. Pero sí que podemos reducir la contaminación. Y de hecho, la obturación que he visto antes es para aislar la poca contaminación que quede dentro. Porque en el cuerpo humano es muy difícil el valor cero de contaminación. ¿Vale? Entonces, los microscopios, una cosa, cuando me queden 5 minutos, Mónica, cuando me queden 5 minutos me avisas, porque yo, ya sabes que yo me lío, o sea, vale. Yo me lío, o sea, yo sigo hablando y eso. Los microscopios de endodoncia es algo fundamental, porque cuanto más podamos ver, mejor podemos trabajar. Es decir, que las muelas ahora las vemos de toda esta manera, o sea, esto por ejemplo es una cirugía. Nosotros podemos ver en gran detalle todo lo que estamos trabajando, pero no es la magnificación como tal, es la iluminación que tenemos. Yo llevo trabajando con microscopios desde hace 25 años, es decir, desde el año 98, este fue mi primer microscopio, y esto a día de hoy, o sea, es algo fundamental. Pero tampoco quiere decir que todos estemos obligados a utilizar microscopios, pero sí hoy en día, el que no tenga microscopio, por lo menos tener unas buenas lupas, como esta. Me da igual la marca que sea, pero que sea una marca buena y hechas a medida. ¿Entendido? O sea, hacer un tratamiento de conductos a día de hoy sin magnificación es una pena. Hablando de radiología, pues la radiología es muy tradicional. Nosotros trabajamos con imágenes en 2 dimensiones que tienen sus limitaciones. Esas limitaciones en una radiografía, para que lo entendáis, es muy complicada porque no dejan de ser sombras de cosas en 3 dimensiones transformadas en una imagen de 2 dimensiones, pero son sombras. Lo segundo es que tenemos distorsión geométrica, es decir, que depende cómo hagamos la radiografía,
veremos una imagen u otra porque se distorsionan los ángulos. Y la otra cosa es que a medida que tú vas cambiando de ángulo, podemos tener más ruido anatómico. Aquí se suma este hueso, se suma el paladar, se suma el cóndilo, va sumando hueso, con lo que esa imagen se va borrando. Y después existe el factor humano. Si vosotros veis esta radiografía, veis este segundo molar, diréis, oh, no os preocupéis, está demostrado en el artículo que la mitad de vosotros verá una cosa y la otra mitad otra. Pero lo peor de todo ya no es eso, lo peor es que nosotros mismos, con nosotros mismos, estaremos de acuerdo 3 meses después en el 68% de los casos. Es decir, que yo esta misma radiografía la ves 3 meses después y diremos, ah, pues acierto en el 68% de los casos. Es decir, hay otros casos que vuelvo a cambiar de opinión porque realmente no estoy viendo lo que es. ¿Dentistas aquí quiénes son? ¿Quiénes se dedican al mundo? ¿Qué veis en este molar? Os doy una pista. Os voy a enseñar este molar en 3 dimensiones. ¿Veis la pérdida de hueso? Veréis un torus en palatino. ¿Por qué está fallando ese molar? ¿Por qué me lo mandan para hacer un tratamiento de conducto en ese molar? El diagnóstico es fundamental y este es un caso muy raro porque no deja de ser un densing dens en un segundo molar superior. Ese densing dens, una vez que hacemos la segmentación de ese densing dens, podéis ver esta imagen. Este es el diente, tal cual está. Ese diente tiene una anatomía muy compleja. ¿Veis la cantidad de forámenes de salidas en la punta de la raíz? Podéis ver conductos laterales, podréis ver el diente dentro del otro diente con su capa emulando al esmalte, la cámara pulpar interna, o sea, todo eso. Esa es la información que te da ahora. ¿Veis un conducto lateral en una raíz? ¿Veis la invaginación? O sea, todo esto es la invaginación por donde se ha contaminado. Por eso se ha contaminado, esta es la invaginación, se llama descendente o diente invaginal. Y esto es tan importante que cuando tú ves una imagen en 2 dimensiones y de repente ves una imagen en 3 dimensiones, tu plan de tratamiento ha cambiado entre el 50 y el 62% de los casos. Eso es una barbaridad. Es decir, que ahora mismo nuestros diagnósticos son muchísimo más precisos y más predecibles. Todo esto depende de muchos factores que a los que no vamos a entrar, porque ya sería muy complicado, podemos estar horas y horas hablando. Pero depende de utilizar aparatos que se llaman CBCT, aparatos de altísima resolución y de muy buena calidad. No todos sirven. ¿Vale? Yo empecé a trabajar en eso, yo soy uno de los el pionero de la aplicación del CBCT en endodoncia, en el año 2004, cuando empecé a trabajar en esto, y de hecho en el año 2006 me dieron el premio de la Asociación Americana de Endodoncia por ser el primero que presentó casos de traumatología dental y reabsorciones con imágenes en 3 dimensiones. En aquel entonces en California, que era donde yo estaba en Los Ángeles, había solamente 3 aparatos en todo California, en Loma Linda, UCLA y en la Universidad del Sur de California, y se utilizaban para ortodoncia. Y yo iba llorando a mi jefe, a mi mentor, y decía, oye, que yo quiero hacer no sé qué. Y entonces él pagaba, que costaba una pasta tremenda hacer estas pruebas, y cogíamos casos pues muy seleccionados, y en aquel entonces era la traumatología dental. Por eso los primeros casos que tenemos eran traumatología dental y grandes lesiones. Diagnóstico diferencial de grandes lesiones. Y ese diagnóstico diferencial es tremendo. Ahora utilizo esta es mi consulta, utilizo este tipo de aparatos, campo grande, puedo hacer exactamente ahora mismo lo que me dé la gana. Pero para que lo entendáis, para endodoncia el campo tiene que ser cuanto más pequeño mejor. Dice José María, ¿y por qué tú siendo endodoncista y solamente sabes endodoncia, por qué tienes un campo tan grande? Porque yo en mi consulta también ofrezco servicios de mis referidores para que me pidan hacer CBCT para ortodoncia, cirugía ortognática, para cigomáticos, para implantología, para lo que queramos. ¿Vale?
Y es la forma que tenemos nosotros de amortizar ese tipo de patología tan cara en nuestras consultas. Vamos a ver una serie de casos que es lo que más os puede divertir. A los que habéis sido pacientes y a los que no sabéis un poco de este mundo, para nosotros es trabajar en espacios muy pequeñajos, ¿vale? Esto es un premolar. El premolar es un diente pequeñajo que está detrás del colmillo, pero que es una anatomía muy traicionera muchas de las veces. En este caso tenemos 3 raíces. Nosotros ahora en 3 dimensiones vemos exactamente dónde está esa bifurcación, vemos exactamente cómo se comporta toda esa anatomía, incluso podemos hacer lo que es una endodoncia guiada virtual. Esto es un concepto que introduje, que es hacer ese tipo de guías para tú saber de una forma mínimamente invasiva por dónde vas a entrar, la apertura que vas a hacer y cómo lo vas a manipular dentro de una forma muy conservadora. Mirad, esto es lo que se ve en un microscopio. Es decir, aquí estamos viendo la bifurcación de los conductos que está a mitad de raíz, lo estamos viendo ahí, en pequeñajo. Ese es el microscopio. Y en 3 dimensiones ya podemos hacer ese tratamiento de conducto. Y podemos trabajar de una forma mínimamente invasiva, conservando lo que ahora llamamos la dentina pericervical y todos estos conceptos que ya son como demasiado profundos y os puedo llegar a aburrir. Pero esto es lo que más a vosotros, los que sois más profanos en la materia, os puede llamar la atención. Las grandes lesiones. Voy a enseñar tratamientos muy sencillos. Son dientes muy irregulares, una sola raíz y lesiones muy grandes. A ver, los profesionales, ¿esta lesión es grande o no? Es enorme. Es visto en 3 dimensiones, pues se te quitan las ganas de tratar. Haciendo un buen diagnóstico, llegamos a la conclusión de que el 1.1, es decir, el incisivo central derecho, es el que es necrótico. Hacemos nuestro tratamiento de conducto simplemente y esperamos. Esperamos 10 meses, esperamos 2 años y mirad cómo hemos generado ese hueso que actualmente, gracias a Borja Zabalegui, llamamos endohueso. Nosotros hemos formado ese hueso de una forma bastante económica, que es haciendo un simple tratamiento de conducto. Oye, José María, pero eso es una casualidad. No, eso es un patrón, porque nosotros no nos dedicamos realmente a conservar dientes, sino a conservar dientes, a generar hueso y conservar la papila y lo que es la encía en el mayor grado posible. ¿Esta lesión es grande o no? Es una destrucción de hueso bastante grande, y todo eso es una gran destrucción. Hacemos un buen diagnóstico, vemos también que es incisivo, hacemos nuestro tratamiento de conducto y vamos a ver qué pasa. 6 meses más tarde, 11 meses más tarde, 1 año y medio más tarde, 7 años más tarde. Es decir, nosotros hemos generado ese hueso de una forma muy predecible, cumpliendo unos simples parámetros que son los principios biológicos. Es decir, que entre otras cosas, que la saliva no forme parte de ese sistema. Así de simple. Que no se contamine. Y como dice Siqueira, no es que no se contamine, es que hay que reducir todo el nivel de patógenos dentro del conducto. Entonces, José María, tienes que hacer ese tratamiento, ese retratamiento. Vale. ¿Cómo cambiaré nuestro plan de tratamiento si en vez de esa radiografía veo en 3 dimensiones? En 3 dimensiones hay una lesión enorme. Y si no vemos los márgenes, repito el CBCT, la tomografía, y vemos que esa lesión es todavía más enorme todavía. Llega hasta el segundo molar superior. En estos casos, ya no lo trato yo, derivo a cirugía maxilofacial para que ellos me ayuden también con eso. ¿Vale? Y ya que tenemos la patología del seno, hemos descubierto, y eso es para que todos vosotros tengáis un nuevo concepto de la endodoncia, que la mayoría de las sinusitis unilaterales son de origen endodóntico. Vaya barbaridad que está diciendo. No, es un nuevo concepto que tenemos. Es decir, las sinusitis unilaterales del 50 al 72% de los casos son de origen endodóntico. Mira, este caso, percusión negativa, palpación negativa, tenemos corona, no podemos hacer la sensibilidad, no podemos hacer nuestros test. El paciente nota algo raro, pero no tampoco sabe describírtelo. Lo hacemos en CBCT y vemos cómo ese seno está afectándose
por culpa de la necrosis de ese diente. Bien, ¿qué hacemos? Tratamiento de conductos y mirar cómo cambia. En 2 dimensiones no vemos nada, pero en 3 dimensiones estamos viendo cómo se ha generado ese hueso. Y ese hueso dentro del seno, ¿veis? Antes y después. Eso es lo que generamos en endodoncia. No solamente conservar el diente, sino que lo que nos interesa es conservar ese hueso. Y entonces tenemos varios tipos de sinusitis maxilares unilaterales. Unas son la periostitis periapical, es decir, que ese hueso se expande como en el primer caso, o la mucositis periapical, que es cuando ya existe esa extensión y extravasación dentro del seno maxilar. Este caso, por ejemplo, ya es mucho más complicado. Son 5 forámenes, 4 raíces y está invadiendo el seno. La relación de los monares con el seno maxilar es muy importante para nosotros. De hecho, hacemos el tratamiento de conductos. Veis que es muy difícil tratar esa bifurcación, pero hay que tratarla para conseguir 8 meses después que ese seno esté limpio. Hemos tratado esa sinusitis de origen endodóntico. ¿Veis el antes y después? El seno ocupado y ahora el seno limpio. Eso es una patología que siempre ha existido, pero no la hemos podido descubrir hasta que no hemos empezado a hacer este tipo de tratamientos. Siguiente punto. Muchas veces compañeros nuestros, profesionales, ajenos al mundo de la endodoncia, dicen: oye, José María, eso es extracción. Mirad qué lesión tiene en el hueso. Es que esa endodoncia está fallando. Primer punto. Eso jamás un endodoncista puede llamar tratamiento de endodoncia. Porque si esa muela tiene 4 conductos, 4 raíces, que lo estáis viendo en la pantalla, 4 raíces, ahí. 2 de ellos están vacíos, es decir, que hacer eso o nada es lo mismo. Y en los otros 2 existe un relleno simbólicamente colocado dentro del conducto. Eso no se puede llamar tratamiento. Se puede llamar tratamiento inicial, pero eso no es un tratamiento de conducto real, no cumple ningún principio biológico. ¿Qué pronóstico tiene eso si hacemos un tratamiento de conductos? Pues muy bueno, porque es muy fácil de mejorar. Es decir, simplemente hacemos un tratamiento de conductos y vais a ver la evolución. En vez de haber perdido esta muela con ese hueso, hacemos un tratamiento de conductos 6 meses después, 18 meses después, mirad cómo se ha formado ese hueso. Somos formadores de endohueso. ¿Veis la diferencia? De un tratamiento correcto a un tratamiento que no cumple ningún principio biológico. Es decir, nosotros tenemos que tratar de hacer unos tratamientos con cariño, un tratamiento cumpliendo unos principios básicos. Buenos sellados, buena limpieza, reducción de bacterias y que la saliva no forme parte de ningún tipo de sistema. También tenemos endodoncias anatomías muy raras que también existen en muchos casos con síndromes raros. Por ejemplo, el Dancing Dance. Dancing Dance, esto es un canino de otro Dancing Dance, también es otro de las particularidades que me llaman de mucho de Dancing Dance, que es un diente, para que lo sepáis, un diente dentro de otro. Y aquí en este caso lo podéis ver, o sea, esto es un colmillo y dentro de ese colmillo hay otro. Pero realmente la entidad es un diente invaginado. Es durante la formación del diente se ha generado una invaginación que genera como otra especie de diente. Ahora, en 3 dimensiones podemos estudiar todo eso. No es que yo haya sacado este colmillo, sino que ese colmillo he hecho una segmentación digital y podemos ver cómo es el diente por dentro. Un diente y un diente dentro del diente. Yo a mis amigos les digo que es un diente preñado, es un diente embarazado, es decir, es como si tuvieras un diente dentro del diente. Incluso aquí podéis ver lo que es el foramen principal, aquí, y el foramen del diente de dentro. Este es un tipo 2 de Euler. ¿Veis? Doble foramen, doble diente. Y eso lo podemos ver ahora, planificar el tratamiento de una forma predecible. Tardo muchas veces más en planificar el tratamiento que en hacer el tratamiento. Y de una forma muy conservadora, porque aquí hacemos nuestra guía virtual, ¿veis? Nuestra guía virtual, puedo intentar hacer ese tratamiento con 2 accesos mínimos, tanto por vestibular como por palatino, por la imaginación. De hecho, esa imaginación, para que veáis
yo la puedo permeabilizar con una lima del 10. Esta lima va a entrar justo por ahí. ¿Qué es por donde se ha contaminado? Por ahí se ha contaminado ese diente, por la invaginación, igual que en el molar que visteis antaño. Ahí hacemos nuestro tratamiento, estos ya son partes muy técnicas, pero quiero que veáis el acceso tan pequeño que hacemos. Hacemos nuestro tratamiento, voy a saltar las fases, porque si no podemos estar hasta mañana. Proceso de irrigación, proceso de sellado, también lo hacemos con biocerámicos de sellado. ¿Veis? Y esto es el resultado final, todo esto que veis aquí es como ha quedado ese sellado dentro del conducto, que además es una anatomía muy larga, son 26 milímetros. ¿Veis el defecto de hueso? 6 meses más tarde. Un año, digo 2 años, 4 meses más tarde, ya toda la paciente tiene su tratamiento de ortodoncia, que lo están haciendo. Nosotros continuamos y vemos esa evolución del hueso, es fundamental ver la evolución del hueso. Y de esa laminadura, esa cortical, cómo hemos regenerado ese hueso, porque ese diente lo querían extraer. ¿Vale? 6 años más tarde, 7 años y medio más tarde, tenemos un hueso maravilloso, de una forma predecible, de una forma fácil de tratar, pero claro, con medios. Entonces, ¿veis la evolución? Esa es la evolución en 7 años. No es que digamos, ¡ay, al año! No, no. En 7 años hemos conseguido todo ese hueso tan maravilloso. Es decir, no es que conservemos ese diente ahí, sino que hemos generado hueso, hemos mantenido la papila, hemos mantenido todo el tejido de alrededor. 5 minutos, José María. Perfecto, entonces voy muy bien de tiempo porque ya estoy acabando. ¿Vale? Mis recomendaciones para endodoncia en pacientes con necesidades especiales. Fundamental. Hoy por hoy, las tres dimensiones del CBCT no sustituye a una buena radiografía en 2 dimensiones, por mucho que veáis que las ventajas que tiene una sobre la otra, porque también dependemos de la propia radiación. No todos los aparatos de CBCT de tomografía volumétrica sirven para endodoncia, hacen falta aparatos con muchísima resolución y muchísima calidad. Es decir, tenéis que trabajar por debajo de 100 micras. 100 micras de tamaño de boxe. Por encima no nos sirve para endodoncia. Cada caso y cada paciente es completamente diferente. Es decir, cada uno tiene su idiosincrasia, sus indicaciones, sus contraindicaciones. Ojo con la dosis de radiación, no podemos estar todo el día disparando CBCTs, ortopantomografías, que la gente es muy aficionada a ortopantomografía. Valorar la posibilidad de hacerla en pacientes que no cooperan o en pacientes que necesitan por sus limitaciones, se puede hacer un CBCT o una tomografía con el paciente tumbado o sentado, o sea, no hace falta que esté de pie. El otro día me enseñaron una foto de un niño que lo tenían atado desde los pies hasta la cabeza, va a llegar atado al aparato, o sea, dice, no era por atarlo, sino simplemente porque era un poder de distracción para que el niño estuviese ahí. Yo me quedaba, digo, bueno, era una alumna mía que me lo contaba. Valorar la posibilidad de hacer un CBCT o tomografía antes de que el paciente no se lo pueda hacer porque pierda su poder cognitivo o su capacidad de controlar. Es decir, por ejemplo, mi padre tiene Alzheimer y yo me hubiera gustado haber tenido un CBCT de mi padre antes de ese deterioro. ¿Por qué? Porque es muy importante para el endodoncista y para muchas otras especialidades saber la anatomía original, que no va a cambiar a lo largo de los años. ¿Se puede calcificar? Sí, pero la anatomía original la conservamos y tenemos una pista de cómo es cada diente en cada fase. Es decir, que yo os aconsejo que cuando tengáis un paciente o alguien malito que pueda perder su capacidad cognitiva o de colaboración, tener un estudio en 3 dimensiones no viene mal. No viene mal. O si vais a hacer algún tratamiento que lo van a hacer una prueba CBCT, perfecto, que se van de campo grande para tener información global y ya tenerla registrada, simplemente por facilitar las cosas en un futuro. Tenemos una responsabilidad legal, es decir, todas esas imágenes, en cualquier radiografía hay que leerlas. Cuanto mayor es el campo, mayor responsabilidad nuestra hay que tener. Por eso yo siempre critico la ortopantomografía, es una radiografía grande, de una calidad pues, que se suma a muchas estructuras, existe mucha distorsión, pero hay que intentar leer lo que es normal, no es normal, lo que es patológico o no patológico, pero en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. ¿Vale? Porque tenemos
connotaciones legales, que respetar todas. Para pacientes con necesidades especiales, procurar hacer el tratamiento en una sola visita. En una sola visita. Hacer un diagnóstico preciso, tanto endodóntico, periodontal, oclusal, restaurabilidad, porque a veces no se puede restaurar. ¿Vale? Tenemos que hacer aislamiento absoluto, eso es fundamental, completamente necesario. Compararlo siempre a que un profesional trabaje sin guantes. Para un endodoncista trabajar sin dique de goma es como trabajar sin guantes. Yo lo siento mucho, pero además sin guantes y con las manos sucias. Y así se os queda en la cabeza. Magnificación, fundamental, ya sea microscopio o unas buenas lupas. Sí o sí en la odontología actual. Minimizar cada paso, es decir, tener buenos materiales de trabajo, buenas limas mecanizadas, buenas limas manuales, buenos localizadores de lápices. Es decir, no estéis 4 horas trabajando porque no llego. O sea, tenéis que trabajar de una forma rápida, efectiva, viviendo los tiempos mínimos. Claro. La elección del material de obturación fundamental. Habéis visto, y estamos en la zona del buen vino, igual que en Valladolid y Burgos también es zona buen vino. Esto es como hacer un vino espectacular, y perdón por la palabra, y poner una mierda de corcho. Ese vino se va a estropear. Todo ese trabajo que has hecho durante años para hacer ese buen vino, si le pones una castaña de corcho, ese vino se estropea. Todo el esfuerzo que hacemos en una endodoncia, si no haces un buen tapón, no haces un buen sellado, eso se estropea. Sellado coronal. Y con eso hemos acabado. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya servido un poquito lo que es la endodoncia y no es simplemente, como decía al principio, matar un nervio. No, no. Somos generadores de hueso, mantenedores de papila y tejido. Si queréis algo, tenéis mi correo electrónico, o si no, soy coautor en el libro Engel de endodoncia, de la última edición, que hablo del diagnóstico en 3 dimensiones, o si no, el capítulo también de endodoncia, el diagnóstico en 3 dimensiones en el canal, hay muchos otros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿No te puedes quedar un ratito luego para las preguntas a los ponentes? Yo a las 3 ¿A qué hora son los ruedos de preguntas? Si queréis hacerme una pregunta, yo encantado de contestarla rápidamente. Dime. Yo quisiera hacerte una pregunta, y es en relación si tienes alguna experiencia, que cuando has hecho alguna endodoncia, pues sobre todo en el diagnóstico diferencial entre una periodontitis apical y un carcinoma intraóseo. ¿Y un? Carcinoma intraóseo. A ver si lo encuentro. Lamentablemente sí. Y lamentablemente algún paciente no hemos llegado a tiempo en el diagnóstico. Sí, es que esa es una pregunta muy buena que me encanta. Disculpad un momentín y os lo enseño ahora mismo. ¿Tú has tenido algún caso de esos? No, yo es que justamente me han derivado un paciente de una especialista en endodoncia, que ha hecho una endodoncia y que en vez de mejorar, ha visto que ha empeorado. Y entonces, claro, en estos casos, pues yo tengo claro, pues en este caso sí que nos ha hecho pues igual una radiografía en 3 dimensiones, un CBT, un CBCT. O tomografía volumétrica. Eso es. Yo creo que ahí sería lo correcto, pero claro, te viene de una persona que es especialista, entonces confías en los tratamientos que te hacen. Y yo me imagino, pues bueno, yo lo que he hecho es derivarla al servicio de masilofacial de Valladolid, pues para que le haga una apicectomía y que valoren, cuando lo hagan, pues en la biopsia que pueda haber. Vale. Mira, este caso es, como digo yo, off the record esto. Figura que figure off the record y oye. Off the record. Nosotros hemos aprendido, porque por eso me encanta la pregunta, hemos aprendido a hacerle escáner a todo el mundo. Oye, José María, ¿estás diciendo que haces CBCT, tomografía volumétrica, por rutina? No.
Eso nunca hacemos nada por rutina. Lo que pasa es que dentro de la Sociedad Americana de Endodoncia, dentro de las necesidades de hacer un CBC como prueba primaria, prácticamente están todos los casos, ¿vale? Y hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Y este caso es de los casos que más me han podido doler, porque era, perdón que me emociono, era un paciente buenísimo. Yo le hice un tratamiento de conductos calcular. Bien, funcionó. Y el recibidor dice, oye, José María, es que tiene problemas. Y digo, vale. Antes hacíamos el CBCT solamente cuando teníamos un problema, no previo. Y este es el caso. Revisamos, no hay nada, el diente está sólido, a la arballa. Y resulta que en el CBCT empezamos a ver cosas raras. ¿Dónde está el paladar? ¿Dónde está la simetría? ¿Veis? ¿Dónde está el paladar? ¿Dónde está esa lesión? ¿Qué es lo que te refieres? Lo mandas a maxilofacial porque siempre que veas algo que es no normal, mándalo a maxilofacial. No hace falta diagnosticar, simplemente decir, veo una imagen que no identifico su origen, por favor, diagnóstico y tratamiento si es preciso. No hace falta meterse en charla. Ni decir si tiene 8 milímetros por 40 milímetros. Resulta que era una metástasis. Y este paciente no salió del hospital. Un mes. Mirad esto otro caso. Asimetría por completo. ¿Vale? ¿Está fallando ese tratamiento de conducto? Sí, no, lo que tú quieras. Pero tú tienes que hacer un estudio. Esa endodoncia es un tratamiento de conductos con una gutapercha simbólicamente colocada dentro del conducto que no cumple ningún principio biológico. ¿Está fallando eso? Pues puede ser que sí. Pero cuando haces el 3D te das cuenta de que no. Que no porque tienes una masa enorme encima de esos dientes. Gracias a Dios es benigno. Pero también va más facial. Es decir, en este caso, dice José María, hazme el tratamiento de conductos y haces esa lesión. Hacen eso y es un quiste nasoalveolar. Es decir, no siempre es una patología, pero tenemos que distinguirlo. Ahora bien, tú ves esta radiografía. Bueno, esta es la diagnóstica. Estamos en lo mismo, o sea, yo aquí con un buen diagnóstico sé que no tiene sensibilidad, que no sé qué, y que posiblemente sea de origen endodóntico, que fue lo que vimos ahora. Contestar la pregunta, por eso y bueno, más o me ha menos, tocado sí. la fibra de tenéis que derivar a maxilofacial cuando tengáis dudas. Pero el 3D os va a dar muchísima información. Muchas gracias. No, ¿alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. Disculpad que no me quede luego, pero tengo a las 3 de la tarde tengo que trabajar.